Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una vez más tengo el privilegio de saludarlo, de darles la bienvenida aquí a nuestro estudio del Canal 11, donde todo, absolutamente todo está listo para que usted llegue a través de nuestras líneas telefónicas, a fin de, ya sabe, enriquecer la conversación que hoy voy a sostener con una persona a la que aprecio, respeto y conozco desde hace tiempo. Se trata del pintor, escultor, escenógrafo, bueno, tiene una cantidad de talentos. Además es ilustrador muy brillante. Se trata de Arnaldo Cohen. En este momento tiene una exposición muy interesante que se llama Perversiones. Vamos a hablar de las perversiones, de la pandemia, de sus viajes, de todo lo que nos pueda caber en esta hora. Pero antes de iniciar la charla, yo quisiera, con la autorización de Arnaldo, dedicar este programa a la memoria de una mujer, que dijera yo, mágica, luminosa. Me refiero a Montse Pecanins. Y desde luego aprovecho este momento para enviarle un saludo muy cariñoso, lleno de respeto y de admiración a Brian Easton. Y ahora sí, comenzamos. Esperamos su voz, esperamos su presencia. Ya contamos aquí con nuestro amigo. Mil gracias por venir. Mil gracias a ti, muchísimas gracias. Quiero hablar de tus perversiones rápidamente, pero por lo pronto dime, ¿qué tienen que ver tus perversiones con el COVID? Bueno, con la pandemia. En realidad, el concepto perversiones lo manejé como alteraciones de un orden. Me refería a que, perdón que te interrumpa, que en ese tiempo que estabas en confinamiento, te dedicaste a ver en tu archivo y encontraste cosas, obras inconclusas, y decidiste continuarlas, y aquí están. Sí, ahorita que dijiste, y también ilustrador, mucho de esto surgió cuando Vicente Rojo, que formaba todas las revistas, todos los suplementos. Las portadas de los libros. Las portadas de los libros, los editoriales. Los periódicos. Creo que era el Don Corleone de la mafia, como nos llamaron en algún momento. Y sí, alguna vez me pidió para la revista Diálogos, que dirigía José Emilio, si mal no recuerdo, junto con Ramón Chirao. Sí. Y me pidieron unas ilustraciones. Y entonces dije, voy a hacer unas ilustraciones que no sean, digamos, dibujadas, sino voy a recortar papeles. Y de alguna manera todo esto tiene que ver con ese principio. Pero también estaba sumado con un recuerdo que se me quedó muy grabado de la primera clase que tuve de figura al desnudo. Se me hizo tan extraordinario esto de pintar en el aire, sin tocar a la modelo y sin ver el papel. ¿Cómo es esa experiencia? Es un ejercicio que consiste en dibujar viendo a la modelo, pero sin ver el papel, sino siguiendo lo que uno ve mientras la vista está siguiendo lo que... Pero era en la escuela, entonces de alguna manera todos hacíamos trampa, ¿no? Veían el papel. Volteábamos a ver el papel como nos estaba saliendo. Ajá. Entonces el maestro, que era muy simpático, era un norteamericano que vino a México, Gordon Jones. Y que te prestó sus libros de arte. Sí, si no, mal tenía recuerdo. una colección de arte Sí. maravillosos. Y entonces dice, a ver, Arnaldo, ven, súbete. Yo tendría 16 años, 17. Y entonces me sube con la modelo a la tarima y me dice, préstame tu dedo índice. Y entonces, pues él me tomó la mano y me fue, dice, tienes que seguir la silueta apenas rozando, sí, no la tienes que tocar, pero tienes que sentir el calor o la energía. Y entonces me hizo recorrer lentamente el cuerpo de la modelo, de la cabeza a los pies. Y después de eso me dijo, ahora vuelve a tu lugar y vas a hacer el dibujo viendo a la modelo sin ver el papel. Lo que vas a dibujar es lo que sentiste, claro, mientras tú ibas pasando y rozando
la piel. Cuando mencioné lo del COVID pensé en algo. Decías, encontré cosas que no había terminado, que datan de mucho tiempo, pero estos reencuentros se dan con obras recientes. Es el encuentro de dos tiempos. ¿Eres el mismo pintor? ¿Eres la misma persona? ¿Es la misma luz? ¿Es tu misma búsqueda? Yo creo que sí. En algún momento, cuando yo salí por primera vez de México, que nunca había visto obras originales, bueno, sí, de algunos mexicanos, pero no en los museos. Pero no en los museos París. y todo esto. Entonces fue tan impactante llegar al Metropolitan de Nueva York o la National Gallery en Washington, que tenía yo una exposición allá, y luego en San Francisco, el Museo de Fine Arts, es decir, empezar a ver todas las piezas en el Metropolitan, sobre todo, que eran todas las épocas. Y entonces, perdón. No, ahorita que dices que eran todas las épocas, era la época en que tú querías ser todos los pintores. Exacto. En ese momento fue cuando yo vi y veía las cosas de los egipcios o las esculturas de las griegas o lo más contemporáneo o los impresionistas. Entonces, para mí todo era nuevo. Todo era nuevo y lo importante para mí era dialogar con esas piezas sin preguntarme de qué año habían nacido o si ya habían caducado. Siempre has dicho eso, que el arte no tiene fecha de caducidad. Sí, y entonces era tan fascinante que tenía la sensación y las ganas de ser todos los pintores. Si quisiera ser Leonardo, quisiera ser Paul Klee, quisiera ser Monet, quisiera ser Cézanne, quisiera ser, y además irlos descubriendo poco a poco. También has dicho algo que me emocionó, me gustó mucho. Quiero pintar como un niño. ¿Todavía quieres pintar como un niño? No me queda otra. Fíjate que cuando hice mi primera exposición, yo primero había querido recurrir desde pintor, quise ser siempre un pintor abstracto, porque me atraía mucho el sentido musical de las cosas. Es decir, oír una música sin necesidad de que tuviera una historia o un significado determinado, sino la música por sí misma y de qué manera se expresa. Entonces yo quería quizás ser un pintor abstracto y los colores y las formas surgieran como surgen los sonidos. Y entonces siempre pensaba yo y conocí a un pintor norteamericano, Lawrence Calcaño, que me invitó a su taller a enseñarme pues cómo soltarse la mano y decir, pues vas a ir encontrando tus formas tú solo. Pero era fascinante jugar con los colores. Pero me fue llevando más, con más amistades, me fueron llevando más por el expresionismo figurativo. Fui muy amigo de Francisco Corsas, de José Luis Cuevas, de Leonel Góngora, de Artemio Sepúlveda, todos aquellos que fueron pues, los precursores de la nueva figuración. Y entonces ellos me quisieron sacar de la publicidad y me decían, ya deja de estar con los anuncios y ponte a pintar. Y en ese momento surgió un amigo muy querido que era Salomón Leiter, claro, que pretendía a mi hermana, a quien yo le había presentado. Pero se casó con tu hermana. Sí, se casó con mi hermana. Y entonces me dijo, préstame unos cuadros. Y entonces le dije, sí, ¿cómo no? Porque yo de todas maneras pintaba, aunque hiciera otras cosas. Y entonces se fue a una galería, que era la Galería Mercoup, la señora Merle de Cooper, un maravilloso ser, madre de Alinka, la esposa de Abraham Sabludowski. Y en fin, me dijo, Salomón, ya tienes una exposición, ¿para cuándo? Pues ya, entonces, pero ya es cuánto, yo nunca había hecho una exposición individual. Y entonces, pues me lancé a
a pintar y me vino toda una serie de memorias de monjas, porque me vino la idea de Viridiana, de Madre Juana de los Ángeles, aquella película de Calaverovich que es maravillosa, las cartas de amor de una monja portuguesa. Entonces, todas estas perversiones y luego también a Santa Teresa de Ávila, de quien tomé parte para poner los títulos a mis cuadros, pero empecé a pintar monjas haciendo el amor entre sí y era eso, pues para hacer la figuración para hacer la primera exposición. Pero cuando estaba yo trabajando en el estudio, que fue, le dije a mi abuela, ¿me Fania prestas? Nitúa, la Fania maravillosa Nitúa. mezzosoprano. Sí, y le digo, ¿puedo usar uno de tus cuartos para estudio? Me dijo, usa los que quieras. Le dije, sí, puedo tirar un muro. Y tiré un muro Tú tiraste un muro, pero yo tengo que hacer un corte. Perfecto. ¿Me esperas? Con todo gusto. Adelante. Nada nos gustará más que ustedes participen en la charla que estoy sosteniendo con nuestro amigo Arnaldo Cohen. Arnaldo, tenemos tantas cosas de qué hablar que si no nos organizamos, quién sabe qué va a pasar aquí. Me voy directamente con tu exposición. Sí. Aquí está el catálogo, que es muy bonito. Digamos que está dividido en dos partes, lo voy a poner así. Por un lado tenemos las piezas de gran formato, que son en blanco y negro, con un poco de dorado que tiene su significado, y otras 55 pequeñas obras que son cuadrados, que son cubos, no cuadrados, cubos, habitados por muchos seres. Respecto de las primeras obras, lo primero que me pasó, bueno, ahí estamos viéndolas justamente, estas en blanco y negro, me recordaron la gran ola de Hokusai, por el movimiento, no sé si es justo la apreciación. Bueno, ese cuadro tiene ese movimiento como de la ola de Hokusai y tiene una forma abstracta que dice de paisaje, como si fuera un paisaje, que parece el Kilimanjaro. Entonces... bueno, estuviste en Tanzania, viste de cerca el Kilimanjaro, qué maravilla, ¿no? Y entonces, pues Fernando Fernández lo asoció con esto y fue muy interesante. Pero algo muy interesante en estas pinturas, has aplicado una técnica japonesa para restañar objetos que se rompen y que tiene que ver con el oro. Y esto me gusta mucho porque es la revaluación de la pieza. Sufrió y se impuso al sufrimiento, vale más. Y se superó, sí. Vale más, efectivamente. Y eso fue algo muy interesante, porque esto aplicado a uno mismo, pues es recordar todo lo que de alguna manera puede uno construir, pero también que se va destruyendo en uno, pero que tiene la capacidad de ver qué cicatrices deja y restaurar esas cicatrices y reconocerlas como tal y dejarlas expresarse. Pero también es una forma de respetar el tiempo. Sí. Pero el tiempo es algo muy extraño para mí. Para mí, por ejemplo, cuando yo hago un retrato de alguien, me tardo mucho tiempo viendo al modelo. El modelo va cambiando y cada vez que lo pinto son momentos diferentes. No es como la fotografía. La fotografía es un instante. Congelado. Congelado. Además. Y entonces... la pintura es una serie de momentos, sobre todo en Cézanne se ve todo eso, de momentos, pero simultáneos. Pero que podemos ver bajo muy distintas luces, porque la luz va cambiando. Exactamente. En la fotografía no, porque la fotografía tiene atrapada la luz del momento. Así es. La pintura no. Por ejemplo, Cézanne marca la luz con
líneas, con la dirección de las líneas. Y la dirección de las líneas en un cuadro, si va dejando huella, como si fuera un reloj solar, entonces esas huellas quedan en el cuadro. Entonces son huellas del espacio-tiempo, porque están tomadas en el largo tiempo para pintar ese cuadro, Claro. pero se están sumando. Entonces, el resultado de esas obras es la suma del tiempo, que es captar muchos momentos en un solo momento. En esta exposición, hablemos de la otra parte, que está formada por 55 cubos, como le digo, profusamente habitados, lo digo entre comillas, que yo no dudo que Octavio Paz volvería a llamar paraísos geométricos. Son cuadros que me asustan un poco, porque siento que los seres que están dentro no respiran. Hay demasiado silencio y hay demasiada soledad. No sé si estoy equivocada, Arnaldo. Puede ser, porque puede haber momentos que sí son así, y puede haber momentos que son como, digamos, las caras de los cubos, como un límite al infinito, del infinito que hay que momento que uno quiere detener para poder estar en este momento y no volar para no regresar. Entonces son como medidas o es decir, muros o algo que contiene las cosas para no perderse en el infinito. Tenemos muchas cosas de qué hablar de esa parte de tu exposición, Perversiones, pero ya nos empezaron a llegar las llamadas. El señor José Amaya dice: fui contemporáneo, muy amigo de Arnaldo Cohen. Estudiamos juntos con todo lo que está narrando del maestro Gordon. He tratado de localizarlo en la Ciudad de México, pues me gustaría tener una oportunidad de saludarlo, hablar de nuestras vivencias, etcétera. Saludos, señora Pacheco, y felicitaciones, Arnaldo. Aunque ya lo veo un poquito sin pelo después de esa cabellera tan abundante que tenía. Bueno, no tiene pelo, pero tiene experiencias. Querido compañero de la escuela, lo recuerdo con mucho cariño. Fue un amigo con el que crecimos juntos cuando estudiábamos diseño gráfico. Qué bonito que se encuentren aquí, precisamente. Sí, me encantaría. Sintamos que tu amigo se encuentra de alguna manera haciéndonos compañía. Lucia Álvarez, mis felicitaciones, Arnaldo. Me gustaría que nos hablara sobre los murales de Osaka. Yo soy amigo de Arnaldo. Le quiero mandar un saludo desde Chihuahua. Es Luis Urías. Maravilloso también. Él conoce la historia desde los años 60. Sí. Fuimos compañeros en las obras de teatro. Volvamos a la exposición porque yo quiero que las personas la vean. ¿Qué tiene que ver esta exposición? ¿Qué influencia tiene el I Ching? El I Ching. El I Ching fue un punto de partida para usar un lenguaje que no fueran solo las 6 líneas que marcaban los hexagramas del I Ching, sino ver de qué manera representarlos. Y precisamente una de las cosas que surgió fue el cubo. Decías que al leer el I Ching quedaste fascinado con la belleza de la geometría, que es una cosa muy importante para ti, pero del cubo. Sí, pero el cubo fue algo que conformé en relación a que son 8 cubos combinados entre sí, son 64. Hice un juego donde cada cubo es un hexagrama, pero también tiene palabras, con un poeta que se llama Francisco Serrano, y jugamos a crear una especie de poema infinito con paisajes infinitos que se podrían combinar entre sí. Y de ahí nació el cubo, de parte mía, porque eran las 6 caras del cubo, que eran 2 trigramas que conformaban y armaban
los hexagramas del I Ching. Te están llegando más llamadas. Estela Malpica, excelente artista, gracias por invitarlo para conocer más sobre su obra. Pues su obra está llena de referencias, de muchas cosas. Tú decías que dos influencias muy importantes para ti, y me desvío un poco del tema que estábamos tratando, son la música, por tu abuela me imagino yo, pero también la gastronomía. Bueno, esa fue por mi padre que se llamaba Arrigo, Claro. que le gustaba jugar con las palabras, decía Arrigo lleno, con razón contento. Y también Arrigo tenía Cohen, otro, porque claro. también era muy goloso, decía Arrigo revuelto, ganancia de pecadoras. Entonces, pero sí, la gastronomía me pegó mucho porque mi padre tenía un programa de radio Claro. que se llamaba La Hora Italiana. Sí. Y ahí tenía intercambio con un restaurante que se llamaba Cardini. Famosísimo. Sí. La ensalada César, ¿no? Sí, fue el hermano del de la Exacto. ensalada César. Y entonces, cada vez que me acompañaba yo, mi padre, a su programa, nos íbamos a cenar ahí y hablaba a Arrigo y le decía a Gaudencio, por favor, ábrete una de esas latitas que tienes escondidas por ahí. Y eran trufas blancas de Alba. Y entonces decía, y rebánalas en un plato y vete preparando un arroz para hacerlas en risotto con las trufas, y el caldito que queda de eso se lo echas en el último hervor del arroz. Y entonces nos vas preparando un barolo, y entonces pues ahí nos enseñaba a disfrutar Pero de todos además los la tipos. pintura yo siento que tiene mucho de cocina. Claro, sí tiene de cocina, porque muchas veces uno tiene que saber cómo combinar los colores y con qué, para ver qué efectos producen. Por ejemplo, si yo mezclo, que es un clásico, el agua con el aceite, pues va a generar unas texturas maravillosas, que es los que usaban esas guardas hechas a mano para los Preciosas. libros. También dijiste algo que me intrigó un poco. Comentaste, quiero que sean referencias de la pintura, el silencio, la música y los sabores. Bueno, ¿Por qué? no lo capto muy bien tu pregunta, perdona. ¿Cuál es el significado de esta propuesta? Bueno, ¿Cuál es la referencia que podemos encontrar ahí para la pintura? Con respecto al silencio, creo que fue muy importante un músico que influyó muchísimo en mí y en Mario Lavista, que éramos muy amigos, Claro. y que era John Cage. Claro. John Cage hizo una obra que se llama 4.33, que consiste en un pianista que va a ejecutar una obra y se llama 4.33. Y justo van a ejecutarla cuando a mí me mandan Cuando a al ti corte. te mandan a esto. Muy bien. Una de las cosas bonitas que hay en este programa, lo siento así, es que las personas se reencuentran, vuelven a conversar y eso es maravilloso. Amada López te dice un saludo para la señora Pacheco y con afecto para Arnaldo. Soy Amada, nos conocimos de jovencitos en la casa de tu abuela Fanny Anitúa. Yo acompañaba a mi mamá Gila a las clases de canto. Saludos a tu hermana Alda. Qué pena. Mi hermana ya murió. Pero está aquí. Está aquí siempre, Y sí. además te pareces mucho a ella. Sí, algo. Qué bueno que me dices eso. Leticia Arriaga, un caluroso saludo a Cristina Pacheco y a su invitado Arnaldo Cohen. Les agradezco a los dos esta bonita, amena y larga charla en este viernes frío. Como siempre, nada mejor para pasar el viernes. Muchísimas gracias. Estábamos hablando de sabores, de colores y mencionaste una persona muy querida, Mario Lavista.
celebraste tus 82 años yendo al homenaje que se le hizo y estaba yo recordando que ustedes trabajaron mucho. Él le puso sonido a tu trabajo. Me gustaría saber cómo hicieron esa colaboración. Cuando hice las pinturas de Lichín, que consistía solo en 6 franjas de colores, que eran los 6 líneas de los hexagramas. Sí. Entonces hice la exposición y quise que el catálogo, en vez de que me lo presentara un poeta o un escritor, que eso se usaba mucho, dije, quiero que me lo presente un músico. Y entonces puse imágenes en la parte superior del catálogo y unas frases que recorté aleatoriamente y las puse en la parte de la línea de abajo del catálogo, y eran la representación de los trigramas de Lichín, que son 8 elementos: el cielo, la tierra, el fuego, el viento, el trueno, etc. El lago. El lago. Y entonces, cuando hice hice esta propuesta, le dije a Mario Lavista, Mario, me encantaría que me hicieras en vez de una presentación, pero musical. Es decir, que tú escribas en códigos musicales, que en esa época habíamos descubierto que había múltiples maneras de representar la música, y entonces asociarlos con las imágenes, y eso va a ser tu presentación de mi exposición. Y le gustó mucho la idea y lo hizo. Lo hizo físicamente en las 11 páginas que son del catálogo y les puso toda la serie de cotaciones. Y por cierto, José Luis Castillo, que recientemente y fue el músico, hizo una interpretación que yo nunca había oído, Mutaciones, tan maravilloso como lo hizo José Luis Castillo. Recién, ahora que fue la muerte de Mario. Pero en fin, Mario fue una larga amistad, porque yo conocí a su tío Raúl mucho tiempo antes. Música para cine. Ya hacía música para cine, y ahí conocí a gente muy querida y que fueron amigos míos siempre: Salvador Elizondo, Ernesto de la Peña, el mismo Buñuel, que nos encontrábamos ahí y en muchos otros lugares. Hasta me tocó hacer un beat de una película de Simón del Desierto con él. Y en fin, pues Mario fue un cercano desde entonces. Justo coincidía en esa época cuando nos conocimos, por el año 66, que íbamos los dos becados por el gobierno francés a París. Y ahí en esa época, curiosamente, me llevé más con Julio Estrada, que es otro músico genial, extraordinario, sí, y un queridísimo amigo. Y eran queridísimos los dos, pero ellos no se soportaban por alguna razón que ignoro. Pero sí tuve una relación muy cercana con Mario, muy, muy cercana, de hermanos prácticamente, que uno puede elegir a sus hermanos a veces. Sí, ahora decías que quieres trabajar con Tambuco, que es un conjunto extraordinario. Tambuco es fantástico. Es que tengo la idea de no salirme de Lichín. Quiero hacer una representación. Es que estás metido en el Lichín para siempre. Sí, ya me metí, porque ahora quiero grabar los sonidos de los trigramas, los sonidos de la montaña, los sonidos, y de qué manera se combinan entre sí, como se combinan pues los hexagramas de Lichín, que tienen posibilidades de 6 a la 384 potencia de posibilidades combinatorias. Que estás hablando de un libro que fue escrito, entre comillas, en 1200 años antes de Cristo. ¿Y el rey Juan, qué te parece? El hombre sabio. El rey, sí. ¿Te gustaría ser el rey Juan? No, pero me gustaría conocerlo y que me siguiera pasando unos tips que ya me pasó, porque él es uno de los primeros intérpretes en realidad del libro. Y no se diga Confucio y varios que también enriquecen
la percepción, como son Richard Wilhelm, que lo tradujo, El y mejor Jung, traductor. que hace un análisis de... Fíjate, ayer estaba yo conversando, cosa que me dio mucho gusto, con un grupo de personas de Chalco que tallan la piedra, emocionadísimos, y les pregunté por qué razón están tan emocionados. Me dicen, porque la piedra es eterna. Es eterna, sí, pero también son eternas las palabras, duras como la piedra. Ahí está este libro. Sí, y están grabadas en piedra. ¿Has trabajado en piedra? No, no me ha tocado la suerte, pero sí me ha gustado acomodar piedras. Yo me acuerdo, un amigo, Moisés Ladrón de Guevara, Claro. Que con su esposa fue compañera mía en kinder, Luz Helena Cervantes, y nos juntábamos en su casa porque les gustaba coleccionar piedras, y nos juntábamos a hacer esculturas con esas piedras. Y lo recuerdo con mucho cariño porque era precisamente un ejercicio como de zen budismo, estar viendo cómo el equilibrio de las piezas. ¿Cómo eliges tus materiales? ¿Ellos te llaman a ti, te están esperando o tú los buscas? Mira, en el caso de esta exposición fue el trazo. Yo me acordé de eso que te conté al principio, de la mano. cómo pasarla. Exacto. Entonces, eso pasa después en muchísimas circunstancias, con tu pareja, con todo, ¿no? Entonces, hasta con el roce de lejos con alguien, y lo sientes. Entonces yo quise en esta exposición hacer esos trazos sin pensar que estaba yo dibujando algo figurativo, sino sintiendo esas sensaciones a través del cuerpo o a través de las cosas que tocas, pero generalmente más notoriamente en el cuerpo. Alguna vez platicaba con Gilberto Aceves Navarro y con Gurrola Magnífico. que decían que ellos eran pintores y que la pintura era un movimiento de la muñeca. Con Gurrola hiciste una cosa muy interesante en Alemania, ¿no? No, robarte. sí, ahorita te lo platico. Ahorita me lo cuentas. Pero te termino esto Sí. porque ellos decían que la pintura era un movimiento de la muñeca. Y yo les decía, es el momento de la caricia. Y sí, efectivamente con Juan José nos fuimos a robar el arte. Exacto. Junto con Helsen Gass, Sí. otro buen amigo. Entonces nos habían invitado a Helsen y a mí a participar en Documenta, y se nos ocurrió llevarnos también a Gurrola, porque teníamos que improvisar qué íbamos a hacer llegando a Alemania. Ah, mira, aquí está. Aquí estás. Por ahí deben andar. Sí. Ese es un mural de unos 20 metros que hice y unos 5 metros de alto. Pero ¿qué nos dices de Bueno, Documenta? entonces nos fuimos a Kassel, Alemania, a la exposición más importante, y creo que la Documenta más importante, que fue la de 1972, Documenta 5. Y llegamos con el profesor Bode, que era el fundador de Documenta, y además había sido alumno de la Bauhaus. Y un nuevo director de arte, en esa época todavía no se llamaba curador, bueno, había curadores, pero no el sentido que tienen ahora, que se llama Harald Siemann. Y llegamos con ellos después de haber discutido que qué íbamos a hacer, pues si no teníamos ni material, ni tiempo, ni nada. Entonces nos ocurrió que nos íbamos a posesionar del arte. Así como te decía yo que quería ser todos los pintores, aquí también nos íbamos a posesionar de todas las propuestas de una exposición que era la conquista de la libertad. Toda la exposición estaba desde Marcel Duchamp hasta lo más contemporáneo entonces. Y entonces llegamos con ellos y les dijimos, bueno, ¿y nos preguntaron cuál es su propuesta? Les dijimos, pues nos vamos a robar el arte. Fue genial. Entonces dice, ¿ustedes saben en dónde están? Le digo, claro,
pues la seguridad en Alemania es algo que muy serio. Así es que, ¿cómo le van a hacer? Entonces le dijimos, no, nos vamos a robar el arte, no los objetos. Entonces, como estaba de moda en ese momento el arte conceptual, pues el hecho de haberse liberado de los objetos era una parte muy importante de la vanguardia en aquella época. Entonces nos fuimos con un camarógrafo alemán que contratamos para que nos fuera siguiendo y cómo nos íbamos robando la obra desde Marcel Duchamp, Sí, o de Joseph Beuys, o de Vito Acconci, o de todas las vanguardias. Y se perdieron detrás de un corte. Así fue. Nos están diciendo, Arnaldo y a mí, que nos quedan ya nada más un bloque del programa porque ya va a terminar. Pero de puro coraje, ya dijimos él y yo que nos vamos a quedar sentados aquí hasta que se pueda. Demos. Bueno, recibo una llamada que, de verdad, muchas gracias. Raimundo Goyenechea. Dice, a la señora Pacheco la conozco desde hace mucho tiempo, es cierto, mucho tiempo. Le mando un saludo y, por supuesto, le mando saludos a Arnaldo Cohen. Cuando trabajamos en la agencia, en el Salón Independiente, tú fuiste fundador del Salón Independiente, ¿no? Sí. Bueno, el Salón Independiente surgió por la Olimpiada, que habían hecho un salón solar. Y un poco los artistas que de alguna manera ya habíamos logrado, pues, liberar de la Escuela Mexicana de Pintura algunos espacios y exponer en ellos. Entonces, pues fuimos con el director de Artes Plásticas de Bellas Artes, Jorge Hernández Campos, y le dijimos, oye, Poeta. deberías de hacer en el salón un grupo de invitados, porque eso de entrar a estas alturas, a ver si me eliges para que quede, pues ya después de toda esa trayectoria, creo que deberías hacer un salón de invitados. Dijo, no puedo hacer salón de invitados porque ya hice la convocatoria. Así es que ya no, si quieren entrar a la exposición, pues tienen que ver si los admiten o no, un jurado. Entonces decidimos hacer el Salón Independiente. Estábamos en aquella junta Manuel Felgueres, Helen Escobedo, Vicente y yo. Y entonces salimos muy indignados de alguna manera y se nos sumó y Paco y Casa, inclusive el pleito aquello de que si los pintores abstractos no eran amigos de los figurativos, y a la vez, ahí sí nos juntamos todos y decidimos que íbamos a fundar el Salón Independiente. Y eso fue en el año 68, que hicimos el primer Salón Independiente. Dice Raimundo que hacían las reuniones en la Galería Pecanis, Sí. junto con José Luis Cuevas y varios pintores. Yo hacía el periódico del Salón Independiente. También su papá fue mi profesor, su publicidad hace muchos, muchos años. Raimundo, qué gusto volver a tener noticias, de verdad. Norma Asensio, le mando un saludo al maestro Arnaldo Cohen de parte de Pedro Asensio, amigo de Rafael Torres, el Marino. Uy, mi querido Rafael Torres, el Marino. ¿Por qué le decían el Marino? Porque era hijo de un marinero y él estudiaba arquitectura. Él estudiaba canto con mi abuela y es con quien me iba yo de pinta a estudiar arquitectura 2 años y pico. Y era un dibujante extraordinario, Rafael Torres. Y él llevó su carpeta con Diego Rivera porque me dijo, vamos a conocer a Diego. Y por mi abuela llegamos a casa de Diego. Oye, es cierto que Diego te dijo, usted haga cualquier cosa menos ir a una escuela de pintura, por favor. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Pues sobre todo en México, porque en esa época toda la escuela mexicana estaba ahí. Y Diego, en esa tarde que nos recibió, nos enseñó toda la diferencia de las culturas de México y nos hizo abrir cajas que le llegaban por toneladas tepalcates, que les decía él,
que es un museo en la Nahuacali y sus piezas maravillosas. Sí. Y entonces él que vio a mi amigo, le dijo que lo fuera a ayudar y después le enseñé mi carpeta, vio mi carpeta, pues yo tenía 16 años, ¿qué podía ver? Pues yo estaba esperando que me dijera algo así y me dijo, no se te vaya a ocurrir, ve a muchos artistas, ve mucha pintura, pinta mucho, pero no te vayas a meter a una escuela de pintura en México. Y entonces me descontroló mucho en ese momento, pero después me di cuenta por qué me lo decía, porque tenía que encontrar mi camino, no sumarme a lo que estaba sucediendo en ese momento. Un maestro nos decía que si queríamos aprender a escribir, copiáramos textos. No sé si tú hiciste esa tarea de copiar cuadros de pintores famosos para ir viendo cómo está hecho, como para desarmarlo. Hice una exposición en Bellas Artes que se llamaba Versiones y Perversiones de Paolo Uccello. Que está cumpliendo años, ¿eh? El día 31. Sí, me estás contando, qué maravilla. Pues ese señor grandioso que inventó la perspectiva y la geometría, porque él hacía formas geométricas primero, como unas donas facetadas, para estudiar la perspectiva, y te mandaba a diferentes horizontes, y era el amo de la geometría, y él adaptaba la realidad a la geometría, no la geometría a la realidad. Y era fascinante Uccello. Y entonces a mí me fascinó desde en esos encuentros en casa de Raúl Lavista con Salvador Elizondo, que fue el primero que me dijo, ¿qué sabes de Paolo Uccello? Y ahí colgué los pinceles, me dijo. Yo recogí los pinceles de Salvador Elizondo y en el año 90 hice una exposición de análisis de cuadros de Uccello, de toda la obra de Uccello. Además los reconoces como una de las grandes influencias para ti. Sí, claro. Yo tengo dos Pablos que los adoro. Uno es Paul Klee también, que es maravilloso. Pablo Picasso, evidentemente. Y un poeta que se llamaba Pablo Neruda. Así nada más de pasadita. ¿Llegaste a tratarlo? Pues lo conocí de muy niño porque era amigo de mi abuela. ¡Qué maravilla! Era amigo de mi abuela y entonces pues llegaba a visitarlo cuando venía a México a veces. Y llegaba a visitar a mi abuela. No, es que con mi abuela tuve la suerte de conocer desde Mariano Azuela y cuando se fundó el Seminario de Cultura. Pues yo tendría 2 años y eran gente que pasaba en la casa y era parte de la familia. Yo los veía como partes de la familia, a Julián Carrillo, a la misma Frida, pues que eran amigos de mi abuela. Entonces, pues yo nací en medio de toda Ortiz Monasterio, el escultor, etcétera. Naciste en medio de un México que de alguna manera se ha desvanecido. Como todos los tiempos. Eso pasa siempre, pero quedan las obras de todas estas personas de las que nos has hablado. Sí, no, y ahorita que estamos hablando de eso y que estábamos hablando de cuando nos conocimos y los suplementos culturales que se hicieron en esa época, y cómo ya no hay suplementos culturales. Bueno, está el Laberinto y está el suplemento y confabulario y de la jornada. Que están empezando a resucitar ahorita, porque antes, ¿te acuerdas que había un periódico que se me ponía? Tenía el suplemento maravilloso. Entonces, y luego la revista de la universidad, la revista de Bellas Artes. Además se formaban grupos, realmente era importante. Sí, y nos encontrábamos y nos veíamos cuando se formaba la revista, porque estábamos diseñándola o porque simplemente nos daba gusto de encontrarnos. Ahorita que hablabas de diseño, recordé rápidamente que has hecho escenografías, pero también ropa para teatro y para danza. ¿Cómo se diseña un vestido, por ejemplo? Eso me pregunté cuando Rocío Sagaón nos invitó a hacer danza abdomadaria. ¿Qué es eso? Era una cosa que inventamos, que íbamos a hacer cada semana
pero íbamos a cambiar todos los números y iban a ser improvisados. Ay, qué Y interesante. entonces cada quien iba a hacer lo que quisiera. Si yo era bailarín y quería hacer una escenografía, podía hacerlo a la inversa, o que cada quien hiciera lo que quisiera y que lo platicara con los demás para ver de qué manera se ponía en escena. Y eso hicimos. Y le pregunté al principio a Rocío Sagaón, Rocío, ¿qué tienes para vestuario? ¿Qué presupuesto tienes? Nada. No tengo el presupuesto para nada. Dice, lo único que nos van a dar es la taquilla. Pero la tenemos que compartir entre todos los que participemos. Entonces nos tocaban a 2.50 pesos por función o lo que fuera. Pero le digo, ¿qué tienes para vestuario? Me dijo, nada. Dice, le digo, entonces voy a hacer cuerpos pintados. Entonces, en realidad, más que vestuario, me dediqué a hacer diseños para cuerpos. Y después resultó que era yo un artista de vanguardia, porque hacía yo body paint. Pero fue porque en esa época había una creatividad. Rocío hacía ropa muy bonita. Sí. Sí, tenían gran talento. Leticia Pérez, me encantan sus programas de la señora Pacheco. Muchas gracias. Gracias de verdad. Yo conocí a su papá, del señor Arnaldo. Lo veía en un programa, sí es cierto. Va a ser un hombre Arrigo. encantador, sí. Sí. Gil Madrid Loide, saludos, maestro. No sé ¿Quién, cómo. perdón? Gil Madrid Loide. Gil con X. No había oído ese nombre. Raúl Hernández, muchas felicidades a Cristina Pacheco y a su invitado Arnaldo Cohen. Arnaldo, nos va a faltar tiempo para conversar, vas a tener que regresar muy pronto. Yo contigo a donde me digas, Saúl, cuando me digas. Porque sobre todo en el arte abstracto siempre nuestro cerebro quiere darle una forma. Somos ávidos de formas y ávidos de explicaciones. Tú decías ahora, queremos que nos expliquen todo, pero el arte no se puede explicar. Sí, yo creo que de alguna manera el arte es lo inefable, lo que no se puede explicar. Lo que es todo el misterio. Yo nunca he querido definir qué es el arte porque no existe una definición. Yo no quiero definir lo que quiere decir adiós, pero te tengo que decir adiós porque ya se acabó el tiempo. Cristina, ha sido un placer Nos estar vemos muy contigo. pronto. Y a ustedes, desde luego, los espero el próximo viernes para seguir conversando. De verdad, muchas gracias por su presencia, por su atención y por sus generosas llamadas. Nos vemos pronto. Arnaldo. Cristina, mil gracias. Mil gracias. Nos quedamos con un montón de cosas que hablar. Pues sí. O sea, cuando tú quieras lo seguimos. Nos quedamos aquí. No nos vamos a mover. No. Y después, ¿cómo está Laura?